Y hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y allí dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo vuelvo a repetir, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es la palabra, es el mensaje acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje que nos presenta a Jesucristo como el Salvador de los hombres, aquel que fue enviado por el Padre para rescatar a un mundo perdido, para rescatar al hombre que ha perdido su camino, que ha caído en tinieblas, que ha caído bajo esclavitud al pecado y que el pecado reina sobre él y que es imposible para él soltarse de esas cadenas de esclavitud. Pero el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, es ese mensaje acerca del Hijo, el libertador de los hombres, el Salvador enviado por Dios para salvar a una humanidad perdida. Y son buenas noticias el mensaje de la cruz. Son buenas noticias que vienen del Padre eterno, vienen directo del autor del universo, vienen directo del Padre. Por eso dice Romanos 1:1, lo denomina el Evangelio de Dios. Pero se trata acerca del Hijo. El Hijo es el tema central del Evangelio. Nos presenta al Hijo como el Salvador de los hombres, como el pacificador, aquel por medio del cual podemos hacer la paz con Dios, aquel por medio del cual nuestros pecados pueden ser quitados, aquel por medio del cual esa barrera del pecado puede ser quitada de nuestra vida para poder entrar en su reino. Nos presenta a Cristo como el camino para llegar a las moradas celestiales y el camino para poder entrar a la presencia del Padre y estar con Él para siempre. El camino para entrar en su reino, donde Él quitará toda lágrima, todo dolor, donde quitará toda maldición, donde quitará la muerte y donde gozo perpetuo estará siempre sobre nuestras cabezas. El mensaje de la cruz es el mensaje acerca del Hijo, que nos presenta un precioso Salvador que Dios ha levantado para la humanidad, para que la humanidad no se pierda. El mensaje de la cruz es un mensaje de salvación, porque Dios es un Dios que salva. Dios es un Dios que nos invita a mirarlo a Él para ser salvados de el lago de fuego, para salvarnos de la segunda muerte, la destrucción del alma. Pero ese mensaje es locura a los que se pierden. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es que para poderse salvar hay que creer el mensaje. Hay que recibir el mensaje acerca de Cristo. Hay que creer en el Hijo. Pero para el incrédulo es locura. Para el incrédulo es locura porque tiene los ojos vendados, porque está ciego a las realidades espirituales, porque es como un sordo que no oye
y como un ciego que no ve, y tiene un corazón que no entiende las cosas espirituales, porque para él son locura. El mensaje acerca de Cristo es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en él. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero hay que creer para ser salvo. Hay que creer para ser redimido. Hay que creer para recibir ese perdón que Dios tiene para nosotros. Hay que creer y seguir al autor de la vida, a Jesucristo. Déjeme contarte una historia de un hombre, de un turista, hace ya muchos años atrás. Un turista europeo que estaba en la bella isla de Jamaica, cuando un maremoto arrasó con la isla y la destruyó, y miles de personas fueron heridas y cientos de personas murieron. Pero el europeo que estaba de paseo en la isla se salvó, y entonces él decidió ir a una oficina de telégrafos. En aquel entonces habían telégrafos y se mandaban telegramas, porque esto fue hace mucho tiempo atrás. Y él fue a la oficina de telégrafos para dejarles saber a su familia en Europa que él estaba bien, que estaba con vida. Cuando fue a la oficina de telégrafos, había una larga fila, cientos de personas esperando enviar mensajes a sus familiares o a sus amigos. Y cuando él llegó a la ventana le dijeron, mire, las líneas están caídas, solo hay una línea para enviar mensajes. Por tanto, solo se le está permitiendo a cada persona enviar solo una palabra. Piense cuál es la palabra que quieres enviar y dígamela pronto, le dijo el telegrafista. Y entonces el turista europeo pensó y dijo, salvo, salvo. Y eso fue lo que envió a sus familiares, la palabra salvo. Esa palabra dice mucho. Esa palabra les decía que su vida había sido preservada, que había escapado de la destrucción en la isla del maremoto, que el maremoto no le había tomado su vida. Esa palabra expresa mucho, salvo. Y ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje del evangelio acerca de Cristo, que podemos ser salvos. Pero dirá, ¿salvos de qué? Primeramente, salvo del poder de las tinieblas. El hombre está dominado por las tinieblas, está en esclavitud a las tinieblas. Y no puede zafarse del poder porque son miles de demonios que operan en este planeta Tierra para hacer caer al hombre, para emprisionarlo, para ponerlo bajo duros pesados, para encadenarlo, para ponerlos en prisión de sombra de muerte. Pero el mensaje del evangelio es un mensaje que a través de Cristo nos dice que podemos ser libres, que Él vino a trasladarnos del reino de tinieblas al reino de luz, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que podemos ser libres del poder de Satanás y del poder de las tinieblas, porque Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a sacar de prisión a los presos que moran en tinieblas, a los que están asentados en región de sombra de muerte, como se habló de Capernaum. El pueblo asentado en región de sombra de muerte vio gran luz. Y el mensaje del evangelio es un mensaje de liberación, que podemos ser libres
libres del poder de las tinieblas, y que también podemos ser libres del poder del pecado, del dominio del pecado. El hombre es un esclavo, nos dice la Biblia, y el pecado reina sobre él. El pecado domina sobre él y es un amo cruel. Y el hombre no puede hacer más sino obedecerlo, porque tiene una naturaleza que lo lleva a pecar. Una naturaleza que heredó de Adán. Y le gusta al hombre pecar. Eso es su medio ambiente, el pecado. Pero Jesucristo vino a liberarnos del dominio del pecado. Ese también es el mensaje del evangelio: liberación del dominio del pecado a través de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ahí no lo dejó la sentencia. Luego, un poquito más adelante, dice: pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a liberar al hombre para que ya no sea un esclavo al pecado, sino que sea un siervo de la justicia, que sea un siervo de Dios. Y también el mensaje de la cruz es un mensaje de salvación del lago de fuego. Lo que el hombre acarrea por haber pecado, lo que la Biblia denomina la segunda muerte, la muerte del alma. El Señor dijo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. La segunda muerte es los que sufren la destrucción de su alma en el lago de fuego. Pero Jesucristo vino a librarnos de esa sentencia de muerte. Apocalipsis 20, capítulo 6, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, la segunda muerte no tiene nada que ver con los que resucitan en la primera resurrección, que es la resurrección para vida eterna. Pero allí solo estarán los que se han arrepentido y los que han venido a Cristo para ser perdonados, para ser reconciliados con Dios, para los que siguen a Cristo en esta vida. Para ellos la segunda muerte, la destrucción del alma, no tiene nada que ver con ellos. Ellos vivirán, porque Jesucristo les dará vida. Él vino para otorgar vida eterna, para darle inmortalidad a los que le siguen. Él vino a pagar el precio, a sufrir la sentencia que nosotros merecíamos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos nosotros curados. Una profecía en Isaías capítulo 53. Él vino a librarnos del dominio del pecado, vino a librarnos de la potestad de las tinieblas, y vino a librarnos de la segunda muerte, la destrucción del alma en el lago de fuego. El Señor había dicho: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4. Es una sentencia de muerte sobre el alma. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice Apocalipsis 20:15. Ahí es donde el alma es destruida. Por eso el Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es cuando el alma es echada al lago de fuego. Jesucristo vino a librarnos de esa sentencia de muerte. Pero ¿cómo nos iba a librar? Pagando Él el precio, sufriendo Él el castigo que nosotros merecíamos. La palabra de la cruz es un mensaje del gran precio que hubo que pagar por nuestra salvación. Cristo clavado en la cruz. La sangre derramada de Cristo para el perdón de nuestros pecados. La sangre de nuestra redención, de nuestro eterno rescate. El mensaje de la cruz es un mensaje del gran rescate de Dios que hizo a través de Cristo para salvar a los hijos de los hombres. La salvación no es porque
nos congreguemos en un lugar. Está bien ir a una iglesia para aprender de Dios, pero por eso no te vas a salvar. La salvación, la sentencia de muerte no se quita yendo a un lugar, perteneciendo a una congregación. La salvación de nuestra alma se efectúa es cuando venimos a Cristo, creemos en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Nuestra salvación depende es de la obra de Cristo en la cruz, su sangre derramada para la expiación de nuestros pecados. Depende de una persona, no de una congregación, no de un lugar o de ninguno otro, ni otra. Por eso Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tu salvación depende de Cristo, de su obra en la cruz. El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz es ese mensaje que nos habla del gran precio que Cristo pagó por la salvación de nuestras almas. Su vida derramada en la cruz del Calvario, su sangre derramada para nuestro perdón. Ese es el mensaje de la cruz. El precio que Dios pagó enviando a su Hijo a lo que más amaba. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al hombre. Y el Hijo se entregó a sí mismo por amor de nosotros. El mensaje de la cruz nos habla de ese gran amor de Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mensaje de la cruz es un mensaje de reconciliación, un mensaje de perdón, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el mensaje de la reconciliación. El mensaje de la cruz es un mensaje de paz hacia el hombre, que a través de Cristo la enemistad puede ser quitada y que podemos obtener la paz con Dios a través del príncipe de la paz, como dice en Isaías 9:6, que su nombre, uno de sus nombres sería llamado príncipe de paz. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Cuando estamos con Cristo no tenemos que tener miedo de nada. No tememos de cualquier virus que mate a los hombres. No tenemos del lago de fuego, porque Él, a través de su sangre, la sangre de Cristo, la sangre de la expiación, obtuvimos el perdón. No tenemos que temer de la muerte, porque ya hemos sido reconciliados con Dios a través de su sangre. El mensaje de la cruz es un mensaje que nos da esperanza, la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Y este es el testimonio, dice 1 Juan 5, 11 y 12, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y luego dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El mensaje de la cruz es un mensaje que nos habla del propósito de Dios para con el ser humano, que lo quiere hacer un hijo o una hija de Dios. Para eso vino Cristo al mundo. Hebreos 2:10 dice, para llevar a muchos hijos a gloria. El mensaje de la cruz nos revela el propósito de Dios con el hombre, hacerlo un hijo de Dios o una hija de Dios por la eternidad. El mensaje de la cruz nos revela que hay un reino preparado para los que le aman, que no todo está en este mundo, que podemos heredar un reino que nos está esperando a los que creemos en Cristo, donde no habrá llanto, lloro, no habrá muerte, no habrá más maldición, no habrá más angustia, no habrá nada malo, el malvado no estará allí. Lo buscarás y no hallarás su lugar. Aún la memoria del malvado será desarraigada. El reino de Dios es para los valientes que se dan la media vuelta, se arrepienten y vienen a Cristo para ser reconciliados con Dios.
El mensaje de la cruz es un mensaje de arrepentimiento que le dice al hombre, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, lo que dijo el Señor. Y como dijo Pablo, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. El que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, ante el cual toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El mensaje de la cruz es un mensaje para ti, para salvar tu alma. Pero para el que no cree es locura, porque la incredulidad le cierra los ojos. La incredulidad le da oídos que no oyen y corazón que no entiende. Pero para el que cree es un mensaje de poder de Dios para salvación, para cambiarlo. Por eso dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. La palabra de la cruz es un mensaje que se centra en Jesucristo, el Salvador de los hombres, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 lo dice, que vino a poner su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 lo dice, que vino a poner su vida en rescate por todos. 1 Timoteo 2:6 lo dice, déjate hoy rescatar, deja que Él te limpie en su sangre preciosa para tu perdón. Pero arrepiéntete, decídete caminar con Jesús en este mundo, porque la fe es acción. La fe se levanta y le sigue. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Termino con esto, con la escritura que cité al principio, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios, y ese es poder de Dios para salvación. Bien, si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, inclina ahí tu rostro. La Escritura dice, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador de los hombres, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, pagando y sufriendo el castigo por mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar contigo en esta vida. Quiero pertenecer a ti. Por eso te abro hoy mi corazón y te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Perdóname por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi corazón, cambia mi vida. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida
y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia, a través de tu favor, que yo no merezco, en Cristo Jesús, y a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada para el perdón de mis pecados. Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, si recibiste a Jesucristo como tu Salvador, es la mejor decisión que podrás haber hecho en toda tu vida, porque es una decisión que te libra del lago de fuego y una decisión que hace que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga.